Estudios sobre el postcapitalismo. Conversaciones para imaginar el día después. Bienvenidas y bienvenidos a Semillas Postcapitalistas, un podcast que documenta y comparte las charlas del Diplomado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, Unidad Mérida de la UNAM y la Red de Estudios en Postcapitalismo. En este episodio, Diana Itzú Luna, socióloga que ha caminado con el movimiento zapatista desde hace años, habla sobre la experiencia y filosofía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, que irrumpió en el escenario político y social de México en 1994 en Chiapas, y que desde entonces ha sido una fuerza de autonomía inspiradora para otras organizaciones y comunidades. La ponente describe los pilares de esta organización, forjados a través de la recuperación de la tierra y un compromiso con la vida digna frente a la muerte impuesta. Pero antes de profundizar en la organización y en este proyecto de vida, es importante preguntarnos, ¿quiénes son las personas que lo construyen? ¿Quién es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Luchemos por nuestros demandas. Está cuidado, está alimentando desde lo común, desde la temple, desde una fortaleza de pueblos de matriz maya como los pueblos celtales, tzotziles, tojolabales, mam, chol, chuj, así como de pueblos de matriz olmeca como los pueblos zoque, y también familias mestizas que están organizadas y que pertenecen a esta organización que conocemos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y aunque estos pueblos existen desde mucho antes, el mundo conoció al EZLN un 1 de enero de 1994, el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las y los zapatistas exigieron la recuperación de las tierras que habían sido despojadas a las comunidades indígenas. Aunque el gobierno mexicano intentó sofocar la rebelión de Chiapas, en 1996 firmaron los Acuerdos de San Andrés, que comprometen al Estado a reconocer la autonomía de los pueblos indígenas. Ustedes saben, el 1 de enero de 1994 le declararon la guerra al mal gobierno, pero esa declaración de guerra, a mi modo de ver, fue un ya basta a la muerte impuesta. Estos pueblos que eligieron no seguir esperando la muerte, sino que eligieron seguir luchando y caminando la vida. Desde 1994 no es que se plantearon la autonomía, lo fundamental era la libertad, era la justicia, que no mueran de hambre los niños y las niñas, que las mujeres no mueran en los partos, es decir, que la muerte impuesta no llegue y que sea algo arrebatado. Entonces ahora lo que estamos viendo es vida, concretamente. Ahora, esta forma organizativa de las autonomías, que es parte de un proceso de 31 años, estamos viendo que en estas autonomías van a aparecer algo que yo planteo como 3 elementos fundamentales de este tipo de autonomías. Estos 3 elementos fundamentales son la recuperación de la tierra, la reconfiguración territorial y la resignificación. Diana Itzú explica cada una, empezando por la recuperación de la tierra, y aclara que no es una recuperación de la tierra como propiedad privada, sino recuperarla como un ser vivo, como la madre que nutre y a la que hay que cuidar. En total, el Ejército Zapatista recuperó 700,000 hectáreas que hoy significan un espacio de libertad y de sustento digno. Es un aproximado de 700,000 hectáreas de tierra recuperada que fundamentalmente eran fincas, eran haciendas, era tierra para la servidumbre, era tierra para la muerte, no era tierra para la libertad. Entonces esto es fundamental porque en estas 700,000 hectáreas es también donde confluyen mucho de lo que ahora conocemos como los 12 caracoles zapatistas. Ahora aquí tenemos que entender que obviamente está la tierra
que tienen las familias zapatistas, todos los que son bases de apoyo zapatistas, sí o sí tienen mínimo 2 hectáreas de tierra. Tierra para alimentarse como unidad familiar. Pero también hay tierra colectiva, que es lo que permite y posibilita este trabajo comunitario colectivo para los trabajaderos de frijol, de chícharo, de haba, para la milpa, para la miel, ¿no? Para los árboles frutales. Lo que se está proponiendo aquí, que va a ser de esta tierra en común, de la tierra en común y no propiedad, va a ser tierra para trabajo colectivo. Uno, donde se tiene que trabajar por turnos, o sea, que va a ser tierra que se va a dar de 1 año, de 2 años, de 3 años, pero eso, ¿no? Es una tierra que se da para que se trabaje y que exista una relación y un apego con la madre tierra, sobre todo para quienes no lo tienen, pero que tienen necesidad de alimentarse. El segundo elemento es la reconfiguración territorial, que merece una explicación cuidadosa, ya que en 2023 se realizó un cambio de estructura para reforzar a los pequeños núcleos organizativos de las tierras zapatistas. Antes, el EZLN se organizaba con municipios autónomos libres y juntas de buen gobierno. Ahora se ha otorgado más énfasis en los núcleos pequeños, que se denominan gobiernos autónomos locales, GAL por sus siglas. Los GAL están coordinados por agentes y comisariados autónomos que a su vez están sujetos a la asamblea de cada población. Su misión es administrar los recursos para cubrir las necesidades de cada pueblo. La reorganización de la estructura zapatista se dio en un contexto de violencia e inseguridad muy fuertes en Chiapas. Y la intención de este cambio fue proteger a los pueblos de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares, catástrofes y guerras. Es el resultado de 10 años de análisis y autocrítica interna y 3 años de práctica. Los pueblos zapatistas llevan 10 años que están analizando cómo vienen caminando dentro de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno. Ahora, ¿por qué hace 10 años? 2014, 2015, estábamos en el contexto de Ayotzinapa, estábamos en el contexto de que acababan de asesinar a un compañero zapatista, que lo emboscaron y se metieron a uno de los caracoles, al caracol 1 de la realidad, para quemar la escuela, para un grupo paramilitar. Entonces, esto estaba pasando en el 2014 y 2015. Estaba el contexto cuando se empieza a hablar de decir, sí, es una crisis, un colapso, y los compañeros y compañeras del EZLN plantean en ese momento lo de la hidra capitalista y lo de la tormenta sistémica mundial. Desde aquí ya se empezaba a ver que estaba pasando algo con los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno, que hacía falta algo. Recuerdo muy bien que desde ese momento ya los compañeros y compañeras del EZLN nos estaban planteando que era quizá necesario otra escala de estructura organizativa autónoma. A partir del 2019 se incentiva la creación de los cuarteles de la Guardia Nacional. 20 nuevos cuarteles del Ejército se suman a más de 79 cuarteles aquí en Chiapas, sumando a los grupos paramilitares, ¿no? Entonces estamos hablando sí de una militarización, de una paramilitarización que está en aumento, pero a esto le sumamos los megaproyectos. Ustedes saben, ¿no? El mal llamado Tren Maya que llega por este lado de Palenque y que por el otro lado cierra con el tren interoceánico, y que para unir estos dos gran trenes de la muerte está la supercarretera, una infraestructura de autopista que va a atravesar a cientos de comunidades, aunado a los aeropuertos, aunado a toda la infraestructura inmobiliaria hotelera, a todo este paradigma del turismo supuestamente ecológico. Bueno, a esto es cuando me refiero a la guerra. Y obviamente me refiero también al tema del crimen organizado. Durante la pandemia, 2 de los grandes cárteles del país vienen y se visibilizan, no es que se territorializan porque ya venían territorializándose, pero se visibilizan de manera abierta y contundente durante la época de la pandemia. En medio de esta hidra, la estructura dejó de funcionar.
La autocrítica interna detectó que se empezó a armar una pirámide y la distancia de los pueblos con los representantes se fue haciendo cada vez más larga. Las propuestas que venían de las comunidades no llegaban a la Junta de Buen Gobierno, o las iniciativas que salían de la Junta no llegaban a las comunidades. Esto hizo que la información y la autogestión económica dentro de los propios caracoles no fluyera. La autocrítica que hace el propio EZLN fue que si bien los mares, esta estructura organizativa de los mares y las juntas de buen gobierno, fueron un tipo de escuela de formación política, ellos dicen, tuvimos la oportunidad de autogobernarnos, de encontrar el camino de la vida. Fue la primera estructura para buscar nuestro camino sin los malos gobiernos. Pero hay críticas. Se dieron cuenta de que aunque estas estructuras fueron cruciales en su momento, ahora generaban una distancia entre las bases, las comunidades, las familias y las instancias de gobierno autónomo. Había un riesgo de burocratización, por decirlo así. Y la respuesta fue, dice la ponente, cortarle la punta a la pirámide. Los GAL ahora están conectados como red, permitiendo que la autonomía crezca desde abajo en una estructura de no propiedad, donde la tierra es de todos y de nadie al mismo tiempo. Esto también ha implicado ciertas reglas para no caer en la explotación de la tierra y que sí funcione como autonomía y dignidad. Los acuerdos son no cultivar drogas, no vender la tierra, no permitir proyectos extractivos ni la entrada de fuerzas armadas. Y la resignificación territorial, que sería la tercera R, principalmente lo que representan los caracoles, a nivel metafórico, pero también a nivel de movilidad desde las dimensiones de lo común. Es decir, los caracoles también nos van a mostrar escalas y dimensiones de lo común desde el trabajo colectivo en estas territorialidades autónomas, ¿no? Bueno, estas tres R's es lo que para mí es la revolución desde las autonomías y por la vida ahora. Lo importante aquí es que podemos constatar que después de 31 años, un modelo de Estado territorial moderno, un modelo de democracia liberal moderna, un modelo de economía política del capital, un modelo colonial y patriarcalista estaba imponiendo la muerte para los pueblos originarios. En 31 años, hoy estamos viendo no solo que ya no hay hambre, ya no se muere de hambre, sino que hoy se está respirando dignidad humana. La autonomía tiene a su vez tres partes: autogobierno, autosustento y autodefensa. 3 A's. La primera A, de autogobierno, se describe como un sistema participativo donde las voces de las mujeres, hombres, jóvenes, mayores, niñas y niños se escuchen en toda su diversidad. Esa horizontalidad no es plana como el mar, sino curva como las montañas, pues de esta manera se reconoce la complejidad de la participación de los pueblos para las decisiones comunes. La segunda A, el autosustento, abarca desde la soberanía alimentaria con comida digna hasta la construcción de un sistema de salud propio o integral, donde la partería tradicional, las plantas medicinales y conocimientos ancestrales tienen un lugar importante. Alimentos, no productos procesados, que es parte de lo que propone el Estado territorial, el Estado moderno. Otra va a ser la salud, el sistema de salud integral autónomo zapatista. Salud como proceso de sanación también, ¿no? Y lo otro es la educación. La educación versus escolarización, ¿no? Y el otro punto es la autodefensa, pero es una autodefensa con actos de no guerra. Es una autodefensa que manifiesta que a partir del trabajo colectivo se va a abonar a una vida digna, a este lequil lejal que se manifiesta en lengua septal, a través de cómo vas a empezar a decir qué no quiero y qué sí quiero, ¿no? Entonces, estas 3 A, que es autogobierno, autosustento y autodefensa, es lo que para mí es fundamental dentro de las autonomías del EZLN. Parte de la revolución del movimiento zapatista está en el rol de las mujeres como milicianas, insurgentas y comandantas, asumiendo trabajos de comunicación, educación y organización. Ellas han sido fundamentales para la estructura antipatriarcal del proyecto zapatista. Le llaman parejitud a esa reivindicación de las relaciones entre hombres y mujeres, un equilibrio,
un caminar parejo reconociendo las diferencias, pero buscando una relación complementaria y respetuosa. Diana Itzú explica que un factor determinante para que esto avanzara fue la recuperación de la tierra, porque les dio una base material, autonomía económica y alimentaria, el poder asegurar el sustento para sus familias, el no depender exclusivamente de los hombres para comer. Les dio fuerza y legitimidad para luego levantar la voz, para participar activamente en las asambleas comunitarias, los espacios de decisión. También menciona una primera revolución interna impulsada por las mujeres. Se refiere a cambios profundos logrados por la presión y la organización de las mujeres zapatistas. El ejemplo más citado es la prohibición colectiva del alcohol en los territorios autónomos. La prohibición del alcohol, sí, porque ellas identificaron su consumo como una de las principales fuentes de violencia. Estamos viendo que en mucho de esto va a haber ceremonias, va a haber rituales, va a haber obras de teatro, va a haber bailes, ¿no? De toda la noche. Como ustedes saben, aquí hay bailes de 4 días, de 5 días, que duran toda la noche y no se bebe alcohol, ¿no? Entonces es también una manifestación de la alegría y de la vida sin ningún control, pero también resignificando lo que han generado siglos y décadas del alcoholismo y lo que ha representado en sociedades controladas por hacendados y finqueros que les pagaban con alcohol el trabajo esclavo, y que muchas de las manifestaciones de violencia hacia las mujeres, niños y niñas, y de violencia entre jóvenes es por el alcohol. Entonces no es cualquier cosa que haya fiesta y celebración sin alcohol, no es cualquier cosa que los jóvenes y jóvenes tengan una temple y una serenidad que no accede, en este caso, tan fácil a las drogas. Y por algo el crimen organizado no ha sido tan fácil que se territorialice en zonas donde han forjado cuerpos, sensibilidades, dignidades que saben poner un límite a eso. Esto yo le tomo mucha importancia porque a mí me impacta mucho. No, tampoco hay que romantizar, no hay que esencializar. Ha sido parte de un trabajo donde sí se está valorando cómo las mujeres con los hijos y las hijas empezaron a generar esa semilla de parejitud, ¿no? Sí, el desafío más fuerte es en la casa, pero no en el afuera, digamos, en la coordinación de eventos, en el trabajo colectivo con los trabajaderos de la milpa, del café, lares. Ahí sí hay más parejitud, ¿no? Y también es muy importante ver cómo el trabajo entre mujeres también ha sostenido mucho de la economía autónoma zapatista, ¿no? O sea, las iniciativas, por ejemplo, de los bancos autónomos de mujeres zapatistas, las iniciativas del cooperativismo ha sido mucho desde la fuerza de organización de las mujeres. Las mujeres aprendieron, por ejemplo, matemáticas y contabilidad, no en la universidad ni en las escuelas, ni, obvio, ni de afuera ni de adentro. Lo aprendieron en la práctica. ¿Qué semillas podemos sembrar cada quien para que proyectos de vida digna como este puedan florecer? Su apuesta es a largo plazo, pero su trabajo es cotidiano y presente. Ellos han dicho, no vamos a heredar miserias, no vamos a heredar rencores, no vamos a heredar nuestros dolores, no vamos a heredar fobias o ideologías. Lo que queremos es heredar la vida. Y en ese heredar la vida está ese proyecto y compromiso de revolución por la vida, donde justo ese dolor y amor que hubo en 1994 para elegir levantarse en armas. Pero acá lo fundamental va a ser es que viene esta interpelación de los propios pueblos zapatistas a la sociedad civil, a nosotros y nosotras, quienes vivimos en la ciudad, quienes no somos indígenas, para interpelarnos y decirnos, ¿y tú qué? ¿Y ustedes qué? ¿Y ustedes qué en medio de la tormenta? ¿Qué están haciendo? ¿O qué están haciendo hoy para que podamos llegar como pueblos originarios, autónomos, y que este proyecto de vida pueda llegar hasta el 2144? Es decir, ellos están apostando a 120 años
de esta propuesta, que va a ser el lapso en el que vamos a poder salir de esta tormenta, siempre y cuando haya esta resistencia, esta rebeldía y este enfoque hacia la vida, ¿no? Entonces, la pregunta de, ¿y tú qué vas a hacer para que sea posible, en este caso, que una niña de 7 años pueda llegar, que una séptima generación pueda llegar a ese 2144? Hasta morir si es preciso. Estudios sobre el postcapitalismo. Conversaciones para imaginar el día después.